Vamos a hablar sobre nuevas metodologías educativas. Actualmente el sistema educativo se basa en un sistema que se creó en la Prusia de posguerra, cuando la sociedad era una sociedad industrial y teníamos que educar a los niños para trabajar en una empresa, en una industria productiva. Actualmente el mundo ha cambiado, entonces nos hemos dado cuenta de que el adiestramiento que se les ha dado a los niños o que se nos ha dado a todos nosotros durante todo este tiempo ya no sirve. Los niños deben ser educados, no deben ser adiestrados, no son animales. Y nos hemos dado cuenta de que podemos introducir un montón de técnicas, un montón de metodologías nuevas que no consiste en repetir y repetir y repetir, aprender de memoria, quedarse sentado en la silla y no saber por qué están aprendiendo las cosas ni hacia dónde van con ese conocimiento. Lo importante no es qué van a aprender, sino qué van a hacer con lo que van a aprender. No tenemos que basarnos solamente en los contenidos, aunque sí que son importantes, sino en el alumno como centro de aprendizaje. Esto no solo sirve para los niños, también para los adultos. Si nosotros aprendemos las cosas de una manera sistemática, nos vamos a encontrar totalmente estancados. Vamos a ver que hoy aprendemos una cosa y pasado mañana no nos acordamos. Entonces, la mejor manera de aprender las cosas es haciendo cosas, y por eso se han introducido nuevas metodologías y se han introducido nuevos sistemas en los cuales podemos hacer cosas que nos ayudan a aprender. La primera de ellas son las tecnologías de la información y la comunicación. Al principio, cuando empezamos a introducir este método en las aulas, los profesores pensaban que consistía en simplemente poner ordenadores o computadores. Entonces se limitaban a coger los ordenadores, a que los niños aprendiesen informática, y eso para algunos centros educativos era TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, esto es extrapolable a muchísimas más cosas, no solamente es utilizar la informática, también es utilizar las redes sociales. La red social nos ayuda a comunicarnos con otras personas y también con nosotros mismos. Nos ayuda a investigar, nos ayuda a obtener información de muchos sitios y también a cribar esa información. Teniendo en cuenta que el alumno, cuando sale a la vida, cuando sale fuera del aula, se va a encontrar con un montón de información que tiene que cribar, que tiene que saber qué es lo importante, qué es bueno y qué no es bueno, de dónde salen las fuentes. Eso lo empiezan a hacer desde pequeños. Las redes sociales más utilizadas en estas nuevas metodologías son Facebook, Twitter. En España hubo, por ejemplo, un colegio, un instituto, en el que los niños iban recitando pasajes del Quijote por Twitter. Solamente podían utilizar 140 caracteres. Eso les enseñó, aparte de que el Quijote es un libro que los españoles tenemos que leer por obligación, y es castellano antiguo y muchas veces se nos hace difícil, les enseñó a sintetizar. Ya no solo estaban aprendiendo lengua española, ya no solo estaban aprendiendo literatura, estaban aprendiendo y estaban desarrollando su inteligencia lógico-matemática. Tenían que sintetizar un párrafo del Quijote en 140 caracteres. Además de eso, se utilizan, ya con edades más mayores, más adultos, se utilizan otras redes sociales como ePortfolio, que es una red social en la cual, que es utilizada para colgar tus virtudes, tus talentos, para hacer currículums, para hacerte viral, que la empezó a utilizar la gente para hacer branding. Pero ahora mismo en los colegios o en los institutos, sobre todo con adolescentes, se utiliza para mostrar tus talentos en cuanto a la asignatura que estás aprendiendo. Esta es una manera diferente de aprender, pero es la manera en la que se aprende. Ellos tienen que sintetizar, volvemos a las mismas, coger la información, sintetizarla y volcarla. Lo bueno de estas redes sociales, como también otra red social que se utiliza es SlideShare, donde se comparten estas presentaciones que nosotros compartimos aquí, formativas. Ellos realizan las presentaciones y luego las comparten, y la gente puede hacerles comentarios, no solo dentro del aula, no solo su profesor, no solo sus compañeros, sino cualquier persona en cualquier parte del mundo te puede decir: ah, sí, Cristóbal Colón llegó a América. ¿Y por qué?
O yo tenía otra versión de esta historia. Y es una manera en la que ellos están interactuando, están explicando lo que está sucediendo y a la vez están aprendiendo. También para los profesores, para los docentes, hay redes sociales. En este caso a mí me gusta mucho usar una que se llama Edmondo, donde se puede poner las asignaturas, donde se puede poner los trabajos, donde se puede recibir información de los alumnos, se puede interactuar con ellos y en caso de alumnos menores incluso se puede hacer tutorías con los padres. Es decir, se puede trabajar desde el aula o desde el despacho del profesor, se le puede reportar a los padres sin necesidad de buscar esa reunión, que los padres tienen que acudir físicamente al centro, y así también los papás y las mamás se vinculan con esa formación de sus hijos y con ese cambio de sistema. Porque realmente cuando cambiamos el sistema de los niños, muchas veces la resistencia es de sus padres y te preguntan y te dicen que por qué su hijo no está haciendo fichas en el colegio o no está aprendiendo las tablas de multiplicar de memoria. Otra técnica que utilizamos es el trabajo cooperativo o colaborativo, que no son lo mismo, pero son complementarios. El trabajo cooperativo es el cual está reglado, es un trabajo en el que tiene unas pautas muy concretas. El colaborativo solo consiste en colaborar con los compañeros del aula. No solamente se trabaja cooperativo o colaborativo con los alumnos, sino que también lo tienen que trabajar los docentes dentro del claustro. Si nosotros trabajamos o hacemos que los alumnos trabajen de manera colaborativa dentro del aula, no podemos no darles ejemplo. Los niños aprenden viendo y si la profesora se muerde las uñas, al final todos los niños del aula se muerden las uñas. Y si los profesores no colaboran entre ellos, no cooperan entre ellos, al final, por mucho que les digas, te sientas con ese compañero y le vas a ayudar a hacer estas cosas, no lo vas a conseguir. Así que, bueno, básicamente lo que hacemos es, depende de qué tipo de trabajo utilicemos, cooperativo o colaborativo, pero en todos se sientan en grupo, colaboran en las actividades y sacamos lo mejor de cada alumno que va a liderar esa parte del trabajo con los demás. Esto se llama metáfora de la bastida y consiste en que el profesor solo pone el andamio, o andamiaje también. El profesor solamente pone un andamio y son los alumnos los que suben y bajan y construyen y destruyen y dicen, este muro no me quedó bien, voy a sacar los ladrillos y voy a volver a poner otros ladrillos nuevos. Y se lo voy a preguntar a mi compañero X, porque él sabe mucho de ladrillos. Aquí lo que hacemos es establecer un rol de liderazgo. Y con ese rol de liderazgo, cada uno se siente protagonista de ese rol, por lo tanto, estamos fomentando la autoestima del alumno, y a la vez el resto de compañeros están delegando esa responsabilidad en un igual, en un par. Es mucho más efectivo trabajar con el liderazgo de roles entre los alumnos de la misma edad y del mismo nivel educativo que venga un profesor y les diga lo que tienen que hacer, que es lo que han hecho toda la vida. ¿Y por qué? Porque soy el profesor y yo lo digo y yo lo mando. ¿En qué nos basamos cuando trabajamos trabajo cooperativo? ¿Cómo son los roles? ¿Cómo distribuimos esos roles? Básicamente, yo personalmente me gusta mucho trabajar con inteligencias múltiples. Howard Gardner desarrolló un sistema en el cual hablaba de 8 inteligencias primordiales. En el sistema educativo actual solamente se trabajan 2, la lógico-matemática y la verbal. Y hay otras muchas inteligencias, tenemos inteligencia musical, tenemos inteligencia kinestésico-corporal, tenemos otros muchos roles que podemos trabajar. A mí me gusta preguntar a los padres, ¿a ti qué te gustaría que tu hijo fuese? ¿Albert Einstein o Michael Jordan? Y muchas veces, la mayoría de las veces, te dicen que prefieren que su hijo sea Albert Einstein. Y eso a mí me da mucha pena, porque fue un desgraciado, fue una persona infeliz, pasó deprimido la mayor parte de su vida y Michael Jordan es un tío súper interesante, súper feliz, súper exitoso. Y a día de hoy todavía hay muchos padres que prefieren que sea un científico amargado delante de un matraz o de una mesa que no tiene habilidades sociales y que sufre bastantes trastornos psicológicos, pero es un científico.
Entonces, por eso muchas veces no se desarrollan determinadas inteligencias. Cuando un niño dice yo lo que quiero es tocar un instrumento o yo lo que quiero es ser deportista, se le dice no, estudia medicina, no, estudia derecho. Y en este trabajo cooperativo lo que aprendemos es a estudiar medicina o a estudiar derecho desarrollando ese rol. Porque si yo soy musical, puedo estudiar medicina desarrollando mi rol musical, porque me puedo aprender las cosas cantando. Si mi compañero que tiene ese rol musical me enseña a aprender las cosas cantando, todo el grupo aprendemos las cosas cantando. Y si mi compañero que tiene el rol kinestésico corporal me enseña a aprender andando, porque andando se aprende y se aprende mucho, porque nuestro cerebro reacciona al movimiento. Y eso, pues, en el sistema educativo tradicional no se contempla. Si el niño se mueve en el aula, lo primero que hacemos es decirle, niño, siéntate. Y realmente lo que estamos haciendo con el movimiento es oxigenar el cerebro, y el cerebro oxigenado aprende mucho mejor. Otros de los roles que se utilizan o que a mí me ha gustado desarrollar, esto ya es un poco más cosecha propia, es aplicar inteligencias múltiples desarrollando roles de Belbin. Los roles de Belbin son roles que se desarrollan en empresa, única y exclusivamente. Pero si nosotros enseñamos a los niños desde chiquititos a desarrollar ese rol, cuando salgan a la vida real no van a tener ningún problema para desarrollarse en ese rol y en otros. Si tú en el trabajo colaborativo o cooperativo detectas cuál es el rol que tienen, detectas en qué son buenos y les enseñas encima a tener otros roles, cuando lleguen a la vida real van a poder desarrollar todo de una. Porque realmente no estamos educando a los niños para que se aprendan las tablas de multiplicar, los ríos de Europa, las montañas de Colombia. Eso no es educar, es adiestrar. Nosotros estamos educando a los niños para la vida, y la vida está más allá de la escuela. Y da igual que te sepas los ríos de Europa, porque vas a llegar a otro país o vas a llegar a un trabajo nuevo y nadie te va a preguntar si te sabes los ríos de Europa, de memoria, y si te has sentado mucho en clase. Te van a preguntar o te van a valorar por esas habilidades que tú vas adquiriendo cuando trabajas con otras personas. Y por eso es importante el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. Y aquí venimos a lo que a mí más me gusta, que es la neuroeducación. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende un alumno? Emocionándose. Si tú llegas a un sitio y pones a una persona a aprender cosas, le das un montón de libros, le dejas ahí solo, no lo estimulas y le dices, dentro de 2 horas tienes que haberte aprendido un montón de cosas. Puede aprender cosas, pero tú llegas a un sitio, le empiezas a dar información a la gente, le haces participar, le haces emocionarse, le tocas la fibra. Entonces habrán aprendido en menos de 2 horas mucha más cantidad de información que si solamente les has dado papeles y les has dicho que estudien, que por desgracia es lo que hemos tenido hasta el momento y lo que seguimos teniendo. Yo es que ya creo que tenemos lo bueno. Como trabajo en las escuelas que sí desarrollan este tipo de trabajos, creo que ya todas trabajan así. Por desgracia no es así, pero bueno, irá cambiando. También, para mí, es mucho más importante que otro tipo de inteligencia, que esta inteligencia que siempre nos han medido en el colegio, nos daban un numerito, pues tú 120, tú 160, tú 80, ese numerito no sirve para nada. No sirve para nada que yo sepa calcular muy bien y que no tenga ni idea de relacionarme con las personas. La inteligencia emocional es la clave del éxito de cualquier cosa que se emprenda, cualquier cosa, me da igual. Si vas a vender zapatos, como si vas a estudiar medicina, como si vas a subir al Everest, necesitas conocer qué sientes, necesitas conocer qué siente la gente que tienes delante y necesitas regular esas emociones. Las emociones no se controlan, eso partiendo de la base, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo controlo esta emoción? Esa emoción no la vas a controlar, pero sí la puedes regular, sí que te puedes hacer preguntas
para poder regular una emoción que en este momento no es adaptativa. Las emociones se dividen entre adaptativas y desadaptativas. Las adaptativas son las que me sirven para el momento que estoy viviendo y las desadaptativas son las que no me sirven para el momento que estoy viviendo, independientemente de que sean positivas o negativas. Yo no creo en las emociones positivas o negativas. Si hoy se muere un familiar y yo me siento triste, es una emoción adaptativa, es adecuada al momento que estoy viviendo. Si no me siento triste, si me siento feliz, esa felicidad es desadaptativa. Esto hay que enseñárselo a los niños desde que son pequeños. A los adultos nos cuesta muchas veces identificar emociones porque nunca se nos ha explicado cómo se trabajan esas emociones o qué estoy sintiendo y por qué. Pero si un niño desde pequeño, desde los 2 años, está trabajando sus emociones, va a saber decir si está triste, si está feliz, si es adaptativo, si es desadaptativo y lo mejor de todo, ya no solo decirlo, va a poder trabajarlo, gestionarlo, hacerse preguntas, contestárselas. Y ya, si nos vamos a darle más vueltas todavía al rizo, va a poder entender la emoción del que tiene delante y va a poder ayudarle a gestionar esa emoción. Eso es el éxito de cualquier cosa que emprendamos. Me da igual lo que sea, me da igual lo que se quiera hacer. Conseguimos el éxito cuando entendemos qué siento yo y qué siente el otro. Si eso lo tengo claro y encima ayudo a otros a controlarlo y a gestionarlo más que a controlarlo, tengo el éxito asegurado en cualquier cosa que vaya a emprender. También quería hablaros del método Montessori. Yo estoy hablando de nuevas metodologías y aquí la señora María Montessori no es una niña, para nada. Hace muchos años esta señora se dedicó a investigar pedagógicamente el por qué y el cómo aprendían los niños. Hoy en día se ha puesto de moda, gracias a Dios, se ha puesto de moda y se trabaja el sistema Montessori o el método Montessori, lo que llamamos método Montessori. En ese método Montessori lo único que se deja es que los niños sean libres. Se deja libertad en el aula. Da igual, o sea, los niños tienen cocina, los niños comen, se levantan a comer cada vez que les apetece. No tenemos la hora de comer, no tenemos la hora del recreo. Si al niño le apetece salir y darse una vuelta, pues sale y se da una vuelta. Y muchas veces cuentas esto y la gente dice, ¿y esos padres están locos? Y pagan un dineral, además, por las escuelas Montessori. Y bien pagado que está. Porque están haciendo hijos felices y están haciendo hijos independientes. Los niños Montessori con 2 años se ponen agua de una jarra de cristal. Y para mí eso es mucho más importante que aprendan que es un círculo, que es un cuadrado y que es el número 3. Porque con 2 años, con 3 años están aprendiendo el 1, el 2 y el 3. Y se pasan un año aprendiendo el 1, el 2 y el 3. Y estos niños están aprendiendo a hacerse los cordones de los zapatos, están aprendiendo qué música les gusta, porque tienen un rincón por cada inteligencia donde van a aprender. Incluso están aprendiendo a comer responsablemente, están aprendiendo a controlar la compulsión de la comida, están aprendiendo a comer saludable. Y eso, al fin y al cabo, es aprendizaje, no adiestramiento. Este método se conoce mucho en las edades tempranas, pero dura hasta, ella desarrolló una metodología hasta los 24 años. Por lo tanto, podemos utilizar esta metodología de educación libre. Se conoce, lo más conocido que hay es hasta los 18, pero luego ella desarrolló otra extensión hasta los 24 años. Por lo tanto, la podemos utilizar hasta que terminamos de estudiar en la universidad. Y por último, os quería hablar del proyecto Cero, que se desarrolló en Harvard por Howard Gardner, el mismo que desarrolló inteligencias múltiples y otros psicólogos, en el cual lo que se trata o en lo que se basa es en que el alumno es el centro único y exclusivo del aprendizaje, de la educación. Lo que os vengo hablando, os lo he puesto el último porque cierra el círculo. Lo que os vengo hablando desde el principio hasta ahora es simple y exclusivamente de que el alumno es el que tiene que desarrollar su pensamiento crítico, que los profesores que están metiendo con calzador
conceptos en la cabeza de los alumnos, lo único que consiguen es que cuando el alumno ha pasado su examen olvida todos esos conceptos, y que básicamente el pensamiento crítico es el que nos va a ayudar a discernir entre lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Así que para mí creo que está bastante claro que este proyecto, que también no es un proyecto nuevo, no es una investigación nueva, que se desarrolló en el 67, hace ya muchos años, pero que sale a la luz ahora, hace muy poquito, o que se empieza a aplicar ahora, hace muy poquito, básicamente es lo que cierra el círculo, ¿no? El alumno es el centro del aprendizaje. Para concluir, simplemente comentaros que un alumno estimulado, motivado y sorprendido aprende el triple de rápido que uno que no lo está. Si eres profesor, si eres docente, motiva a tus alumnos, estimula a tus alumnos, pero sobre todo sorprende a tus alumnos. En el libro Neuroeducación hay un párrafo que habla sobre la entrada de una jirafa en el aula. Si yo entro en mi aula y estoy explicando mi materia, mis alumnos me están mirando y me están atendiendo en mayor o menor manera, pero si aparece una jirafa por detrás de mí, todos mis alumnos van a mirar a la jirafa, porque van a decir, ostras, una jirafa, qué fuerte, ha entrado una jirafa en clase, no me va a escuchar nadie. Y todos los niños se van a acordar, o todos los adultos que hay en ese aula se van a acordar de que ese día entró una jirafa en clase. Yo tenía un profesor, don Jesús, que se vestía de romano para explicarnos las asignaturas, que nos hizo grabar un corto para explicarnos, era profesor de lengua. No tenía nada que ver ni con Roma, ni con los audiovisuales, pero nos estimuló, nos sorprendió, y a día de hoy yo todavía me acuerdo de don Jesús. Y eso es lo que ayuda a que los alumnos aprendan. No el cariño que tienes por don Jesús, que también es mucho, sino esa manera de sorprenderte, que sabías que cuando ibas a clase de lengua no sabías lo que te ibas a encontrar, pero que iba a ser muy, muy estimulante para uno. Si eres profesor, por favor, estimula a tus alumnos. No puedes hacer otra cosa. Estimúlalos y aprenderán. Muchas gracias y hasta aquí.